Vamos a abrir este notebook, el 2.7, como siempre aquí, para ilustrar un poquito, para ver cómo nosotros podemos comprobar este problema del gradiente desvaneciente, ¿no? Entonces, bueno, este es el notebook que está aquí. Aquí tenéis algunas referencias que me parece como interesante, que explican de manera más o menos intuitiva el problema del gradiente, que bueno, os puede servir para reforzar las explicaciones que os damos. Entonces, bueno, abrimos el notebook en el Colab, aquí ya lo tengo abierto, ya tengo ejecutado buena parte de las cosas, siempre hay que ejecutar la primera celda, por supuesto, las primeras celdas. Entonces, fijaos, vamos a visualizar primero los gradientes de las funciones, ¿no? Fijaos, este es el sigmoide y el gradiente de la función sigmoide, ¿no? Que aquí simplemente los pintamos, el sigmoide y el gradiente de la función sigmoide. En cuanto nos alejamos un poquito, pues ya el gradiente es cero, ¿no? Es la intuición, la tangente hiperbólica y el gradiente de la tangente hiperbólica, aquí simplemente los pintamos. De nuevo, fijaos, aunque la tangente hiperbólica es entre -1 y +1, en cambio el sigmoide es entre 0 y 1, pero fijaos que los gradientes tienen una forma muy parecida, ¿no? Tiene una forma muy parecida, una escala distinta, pero en un momento dado se desvanecen. La ReLU, fijaos que la ReLU es una función muy sencilla, aquí la ponemos de manera, la definimos a tramos, pero bueno, a tramos es lo que hemos visto. La derivada es la función escalón en el fondo. Eh, la derivada, que es casi como si fuera una sigmoide, ¿no? Pero es la función escalón descontinua. Esto se puede definir de manera continua para que aquí abajo, en este codo que tiene la línea azul sigue por aquí, ¿no? En este codo que tiene la línea azul, pues sea suave, entonces sea diferenciable en todos los puntos, en fin. Pero bueno, veis que es 1 y 0 el gradiente. Y si usamos la Rectified, la Leaky ReLU, fijaos que entonces el gradiente es z si es mayor que 0, igual que la ReLU, pero tiene una cierta pendiente más pequeña que 1. Esto asume que la pendiente es 1, por supuesto. Tiene una pendiente más pequeña que 1 si es menor que 0, ¿no? Entonces fijaos que esta sería la Leaky ReLU, el azul, y este sería el gradiente. ¿Sí? Vale, entonces vamos a cargar MNIS como dataset de prueba para hacer lo que queremos hacer. Vamos a generar fijaos, aquí hay una función que genera un modelo para MNIS con un número de capas ocultas eh, de un cierto tamaño. Por defecto son 6 capas ocultas con un tamaño de 10. Y esto lo hacemos así para que vosotros mismos experimentéis, que es lo que os sugerimos hacer, experimentéis con más capas y menos capas, viendo un poquito correlacionando el desempeño de clasificación con una apreciación de pérdida o no pérdida del gradiente, ¿no? Que es lo que vamos a hacer en este notebook. Por ejemplo, aquí generamos un modelo con la activación sigmoide y 10 capas ocultas, ¿no? Y cada una con 10 neuronas. Fijaos que entrenamos, aquí ya está entrenado, ¿no? Entrenamos el modelo y aquí mismo ya según entrenamos el modelo, vemos que la pérdida, fijaos, son 30 epochs, fijaos que la pérdida en realidad no ha bajado, ¿sí? Por tanto, el accuracy en entrenamiento y la pérdida y el accuracy en validación, pues tampoco se mueven, ¿sí? Esto ya se ve acá, vamos a ver ahora los pesos y todo, pero esto ya se ve acá. Vamos a hacer otro experimento con una activación ReLU, ¿sí? Fijaos que creamos la red. Bueno, aquí le estamos diciendo, fijaos que usamos este callback, lo usamos en todos, ¿no? Fijaos que le estamos diciendo en este callback, al entrenar, fijaos en el feed como le decimos que nos use los callbacks, lo que le estamos diciendo es que, oye, escríbeme los grafos y los histogramas de cada paso del entrenamiento, ¿no? Cada, bueno, esto es cada época del entrenamiento, ¿no? Y con esto ahora vamos a poder inspeccionar los distintos experimentos. Fijaos que a cada experimento le damos un directorio distinto dentro de los directorios de log para poder distinguirlos ahora en TensorFlow. Fijaos, este tiene otro directorio.
Este tiene otro directorio que es con el Leaky Relu, que aquí le damos directamente la función de TensorFlow. Y por último, volvemos a hacer un sigmoide, pero hacemos un sigmoide con muchas más iteraciones, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos haciendo es acelerando el entrenamiento y esto tiene un impacto muy importante, porque claro, esto al final es capacidad de cómputo, ¿no? Fijaos como aquí nos pasa lo mismo que nos pasaba antes, como que no baja, antes llegamos hasta la 30, ¿sí? Y en un momento dado, de a poquito que se ha ido moviendo de a poquito, y fijaos que aquí sí, aquí parece que no, pero bueno, poco a poco se va moviendo muy despacito, fijaos que se va moviendo muy despacito la pérdida, y luego ya se empieza a mover un poquito más deprisa la pérdida, y tiene su impacto incluso en el accuracy de validación, fijaos que ha aumentado un poquito, y aquí como que se vuelve a estancar la función de pérdida, bueno, a lo largo de todo el entrenamiento, ¿no? Me parece interesante pues ver esto para un poco apreciar lo que está pasando, ¿no? Y aquí como que se estanca y al final queda bastante estancada y bueno, no se acabó de mover del todo, se movió un poquito, pero no del todo, ¿no? Y entonces, aquí al final, ahora podemos verlo esto en TensorFlow, ¿no? ¿Cómo se ve esto en TensorBoard? ¿Cómo se ve esto en TensorBoard? Bueno, primero los escalares, que estamos llevando cuentas de la accuracy por cada época y de la pérdida por cada época, ¿no? Esto como hemos establecido que el log de cada entrenamiento vaya a un directorio distinto, fijaos como TensorBoard aquí me los pone de manera organizada, ¿no? Entonces yo podría ver, por ejemplo, del Leaky Relu, cómo funcionó el Leaky Relu. Pues el Leaky Relu enseguida, el accuracy, vamos a ver si esto lo podemos poner así, eso es. El Leaky Relu, fijaos que estas son las épocas, el accuracy enseguida subió, ¿no? Y lo vamos a comparar con el Relu de validación. El Relu. Fijaos que tenemos entrenamiento y validación. Vamos a poner solamente los de entrenamiento. Fijaos que ambos, incluso, fijaos que el Leaky Relu ha ido un poquito más rápido en el accuracy. Vamos a ver en la pérdida. Vamos aquí a ponerlo bien. Fijaos que la pérdida del Leaky Relu ha bajado más rápido porque como que ha aprovechado mejor los gradientes para ambos lados, ¿no? Y en cambio el sigmoide, pues básicamente no se ha movido, ¿no? Que es lo que se ve acá. ¿Sí? Podemos poner el sigmoide, el que hemos hecho con más epochs, que entonces tenemos que hacer así para verlo. Y aquí vemos pues lo que observamos anteriormente. Fijaos como aquí hemos visto se quedó muy parado, muy quieto, y luego bajó y luego como que sigue bajando, pero a un ritmo muy lento, muy lento, ¿no? Esto requeriría una gran capacidad de cómputo y un tiempo de cómputo pues para llegar a sitios medianamente interesantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí con TensorBoard vemos la pérdida y aquí podemos ver los histogramas de los pesos de cada capa. Entonces vamos a empezar por las capas de atrás. Fijaos que, bueno, vamos a esconder todo. Vamos aquí a esconder todo para que veáis la estructura que tiene. Porque claro, esto al final son un montón de histogramas. Entonces fijaos cómo hay para cada capa tiene su seccioncita de histogramas, ¿sí? Y cada capa, cuando la abrimos, bueno, la salida, los histogramas de la capa de salida, cada capa tiene, bueno, fijaos que tenemos un histograma para los bias y un histograma para el kernel, que son los pesos, es el W, este es el W y este es el B, ¿no? Es lo que multiplica, esto es la matriz de pesos y estos son los bias, que son muchos menos, ¿no? Y fijaos que tenemos un histograma para cada experimento que tenemos, ¿no? Que aquí los podemos quitar o poner, pero bueno, los vamos a dejar todos. Fijaos que tenemos un histograma para el kernel y para los bias, ¿no? Vamos a mirar sobre todo los kernel, ¿no? Fijaos, esto es cómo han sido los pesos en el sigmoide durante las 30 epochs. Fijaos, estos son los 30 epochs. En el caso del long run, fijaos que estos son los 300 epochs que hicimos y estos son los 30 epochs que hicimos en cada uno de ellos, ¿no? Fijaos que aquí se han movido mucho más los pesos, aquí han estado súper estáticos, como que al principio se movieron un poco, pero luego quedaron súper estáticos los pesos. Aquí se movieron desde el principio, aquí también,
Aquí ha salido así, el ReLU Train, ha salido así más pequeñito. Ahora ya. Fijaos cómo los pesos sí que se han movido. Vamos a ir a las capas anteriores, vamos a saltar unas cuantas capas. Fijaos en la capa 6. Aquí hay un movimiento muy claro de los pesos. Este es el ReLU, este es el Leaky ReLU. Aquí casi no se mueven los pesos, igual al principio. Fijaos aquí el salto que pegó. Aquí estos pesos de la capa 6, en el sigmoide, que corrió más, sí que se movieron. O sea, aquí este es el salto. Es decir, están como estáticos, pegaron un salto y luego quedaron estáticos. ¿Sí? A diferencia de la última capa. En la última capa, long run, voy a quitarlo y ponerlo. Bueno, sí se movieron un poquito los pesos, pero no se nota ese salto de manera tan... Se nota un poquito el salto. Bueno, fijaos además, por ejemplo, en el ReLU, fijaos también la magnitud de los pesos, ¿no? Esta es la magnitud de los pesos. Aquí, fijaos estos pesos al pegar un salto, ese salto que se pegó para pesos más grandes, es decir, como que se esparcen más los pesos en los valores, ¿no? Esto va a contribuir a que los gradientes sean más pequeños, porque esto es un sigmoide, ¿no? Fijaos igualmente que los pesos en el ReLU, los pesos que son positivos, sí que nos están cambiando. Fijaos cómo sucede aquí, pero los pesos que son negativos no nos cambian, ¿no? Son los que están aquí hacia la izquierda. Estos pesos no nos están cambiando y es precisamente porque la parte negativa de la ReLU no tiene gradiente, ¿no? Y bueno, esto lo podemos inspeccionar en todas las capas. Fijaos ya al final en la primera capa. A ver, vamos a quitar y poner esto porque parece que el sigmoide, que es este de aquí abajo, aquí ya vemos que prácticamente los pesos sí no se han movido en todo el entrenamiento. Esto es precisamente el gradiente descendiente. Aquí los gradientes son 0 en todo el entrenamiento. Vamos a ver el long run. Bien, aquí vemos que se han movido un poco más. Por ejemplo, aquí vemos que se mueven un poquito, y este que se mueven un poquito es la razón por la cual en esta segunda parte del entrenamiento veíamos que había un poquito de descenso en la función de desviación, aunque muy poquito, ¿no? Y al principio, bueno, estas combinaciones de pesos hacían que se movieran súper poco, por la razón que fuera, ¿no? Y vamos a ver el ReLU, que es este, vamos a quitarlo y ponerlo. Fijaos el ReLU, que incluso por la parte izquierda se mueve algo. Esto es que los pesos están intercambiando entre positivos y negativos. Y esto también pues se mueve bastante, ¿no? Entonces, bueno, en este notebook pues está hecho para que juguéis un poco con él. Es esto el notebook. Yo sugeriría que, por ejemplo, cambiarais las arquitecturas de las redes. Aquí estoy con 10 capas y 10 neuronas. Hacedlo con menos capas. Hacedlo con más neuronas, con los cuales os va a salir un montón de pesos. Los histogramas van a representar una cantidad de pesos mayor, porque las matrices van a ser más grandes. Probarlo con más épocas, con menos épocas. Comparar el accuracy, con el cual llegáis con uno y con otro. Este era el sigmoide, el ReLU. Fijaos que el ReLU llegábamos a un 78% de accuracy, y el Leaky ReLU en entrenamiento, ¿no? Un 83 y un 70, y en el ReLU a un 78 y un 65, o sea que hay un poco de overfitting, pero bueno. Entonces, yo sugeriría que realizarais los experimentos, cambiarais las épocas, cambiarais, por ejemplo, el tamaño del batch. Si ponéis un batch más grande, los pesos se actualizan con muchos más datos, pero de manera menos frecuente, y entonces eso también genera otra dinámica en la evolución de los pesos, ¿no? Y la herramienta que es TensorBoard, el acostumbrarse a mirar lo que está pasando dentro de la red, es en general una buena práctica para un poco tener una visibilidad de qué pasa dentro de la propia red y poder tomar decisiones al respecto, ¿no? La inicialización de los pesos no me está funcionando, esta función de... A veces, por ejemplo, uno se da cuenta que en la entrada de la red, por ejemplo, si estamos trabajando con imágenes y no están normalizadas las imágenes, entonces lo que sucede es que los sigmoides están siempre, si estamos usando sigmoides, están siempre saturados porque no las normalizamos, empezamos ya en un mal punto, entonces esto a veces nos damos cuenta acá. Es decir, hay muchas cosas que podéis ir averiguando
de tener esta cultura de inspeccionar los pesos de las capas y tratar de darles vosotros mismos vuestra propia interpretación, ¿no?